Guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Ongi etorriak 8. konkurtsal foro honetara. Buenos días a todos los presentes y bienvenidos a estas jornadas concursales en este formato mixto, tanto presencial como online, obligados por las actuales circunstancias. Comentar que debido a la situación sanitaria existente y a petición de la Universidad de Deusto, no va a ser posible ofrecer café ni tampoco botellines de agua en las pausas que realizamos a media mañana. Como tampoco va a ser posible ofrecer aperitivo alguno al cierre de las jornadas, como veníamos haciendo en foros anteriores. Recordar también a todos los presentes el uso obligatorio de la mascarilla en las jornadas y esperemos que la situación mejore para próximas citas. Agradecer la asistencia a todos los compañeros, tanto de manera presencial como virtual, así como a los jueces y magistrados que nos acompañan. Igualmente, agradecer el trabajo al personal de las corporaciones que ha hecho posible este encuentro, así como al magistrado Marcos Bermúdez por la coordinación técnica del foro. Como copresidente del turno de actuación profesional conjunto del Instituto de Censores Juegos de Cuentas y del Colegio Vasco de Economistas, me complace presentar ante vosotros este 8º foro concursal del turno de actuación profesional que desarrollaremos entre la jornada de hoy y de mañana y que confiamos sea satisfactorio para todos vosotros. Me acompaña Aner Uriarte, magistrado conocido por todos vosotros, ya que ha asistido a todos los foros y que realizará la ponencia de apertura. El programa de este 8º foro se enmarca dentro de las medidas para el mantenimiento de la viabilidad empresarial, siendo el texto refundido de la ley concursal la base idónea para acometer de forma ordenada, clara y sistemática la transposición de la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas, inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos. En el programa se contemplan las alternativas al concurso, como es la reestructuración preventiva, tanto en el panorama actual como en la reforma prevista, el nuevo procedimiento abreviado simplificado, el estatuto de la administración concursal, abordando las reformas en curso, el concurso de acreedores como mecanismo residual, así como el concurso de la persona física y la exoneración o el beneficio del pasivo insatisfecho, tanto desde la regulación actual como las modificaciones previstas. En las jornadas se realizará un análisis comparativo del derecho concursal ordenado y sistematizado en el texto refundido y su inminente transformación en un procedimiento económico encaminado a mantener la viabilidad de las empresas en crisis. Al igual que en pasadas ediciones, el formato es de carácter eminentemente práctico y se busca la reflexión compartida entre los asistentes y los ponentes y moderadores. Por ello se ha previsto que las diferentes mesas, a excepción de la ponencia de apertura que realizará Aner, sean en formato coloquio desde su inicio, puesto que se está buscando la participación de los integrantes en la mesa en los diferentes aspectos que se vayan a tratar. También nos gustaría hacer extensiva la participación a todos los presentes y a los que nos siguen de manera online y os pedimos vuestra colaboración a la hora de participar. De cara a las cuestiones a formular, los que sigáis el foro de manera online lo podréis realizar a través del chat. Quisiera transmitir brevemente unas pequeñas conclusiones sobre el concurso de acreedores y el tamaño de las empresas que están recogidas en el atlas concursal publicado por las corporaciones, simplemente para contextualizar la situación concursal que tenemos en nuestro país, ¿no? El número de concursos ha descendido de 2019 a 2020 un 3%, situándose en 4.630. Un dato que creo que es importante es que la mayoría de las empresas en el ámbito concursal es la micropyme. En 2020 han supuesto más de un 53% de los concursos. La evolución de la dimensión es cada vez menor, ni siquiera son pequeñas empresas, sino micropymes. Por eso, desde las corporaciones se entiende bienvenida una regulación para este tipo de empresas que se introducen en el anteproyecto, aunque se entiende que hay aspectos a mejorar. La evolución del peso de autónomos, micros y pequeñas se ha mantenido, con lo cual los efectos de la pandemia parece que no han sido de momento negativos, quizá por las moratorias concursales. Se entiende también que las reformas concursales y otras posteriores han propiciado a largo mayor conocimiento del procedimiento concursal por parte de los empresarios de cara a una menor percepción del estigma concursal, que aunque todavía persiste, pero bueno, de alguna manera parece ser que se puede empezar a utilizar más este procedimiento. Por último, también se duplica el número de concursos de personas físicas en 2 años. De alguna manera se cree que este concurso se va a utilizar cada vez de manera más habitual por parte de las personas físicas, pues basándose también en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del 19. Y ya por último hay una comparativa en el número de insolvencias de empresas en España y los países del entorno, y España es el país que menor ratio tiene de todo el entorno europeo. Solo 13 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acreedores en España, muy por debajo de la media europea, que serían 52 empresas por cada 10.000.
Finalmente, indicar que las corporaciones quieren mostrar el agradecimiento a los jueces de lo mercantil por el uso significativo que llevan a cabo de las listas del turno de actuación profesional para la designación de profesionales y pedirles que velen porque no decaiga el uso de los mismos y en la medida de lo posible sigan contando con nosotros, y agradecer su presencia en actividades formativas como esta que nos ocupa. Nuevamente, gracias a todos por la asistencia y seguidamente pues paso a presentar a Aner. Aner Uriarte inició su carrera judicial en el año 2000. En el año 2005 ascendió a magistrado y comenzó a desempeñar su labor en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao, y la mayoría de los aquí presentes pues le conocemos cuando estaba en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, donde desempeñó su labor entre los años 2019 y 2014, y desde el año 2014 a la actualidad es el decano de los juzgados de Bilbao. Y va a realizar la apertura de este octavo foro con un avance de todas las cuestiones problemáticas a desarrollar en las diferentes mesas y ponencias. Pues nada, Aner, muchas gracias y cuando quieras. A ti. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer las palabras de Javier, las amables palabras de bienvenida, que aunque sean repetidas, porque es la octava vez que vengo aquí, no sé si me has presentado las 8 veces, pues siempre son amables y siempre es de agradecer la invitación que se me sigue realizando ya en este octavo congreso, cuando ya llevo 7 años fuera de la primera línea, como siempre digo, del derecho mercantil. Es un placer estar aquí, es un placer además introducir en esta primera ponencia corta las 5 mesas que vendrán a continuación, hoy y mañana, y introducir los problemas o plantear las preocupaciones que a mí me genera alguna de las cuestiones que se van a plantear en las distintas mesas. Y ese agradecimiento quiero que conste. El año pasado hicimos, muchos de vosotros os acordaréis que esto lo hicimos online, y yo hice un deseo para que fuera que en el 2021 las jornadas pudieran ser presenciales. Son presenciales, aunque son semipresenciales, tenemos ahí el streaming, y tenemos que estar todos guardando unas medidas que por día se va acrecentando su necesidad. Como el año pasado esperé que esto se hiciera presencial, espero que el año que viene, a finales de 2022, esto se pueda realizar y yo pueda estar aquí, si me vuelvan a invitar, pero os pueda ver a todos sin mascarillas y sin estas medidas, y que pueda haber un café, un cóctel, o se pueda repartir botellines de agua. Bien. Yo voy a hacer una introducción. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que se va a debatir en las mesas? ¿Y cuáles los elementos claves que los distintos compañeros que vienen a continuación o sobre lo cual van a discutir? Porque volvemos a estar en una encrucijada. Este congreso siempre se hace en el año, a final de año, y quizá a final de año suele coincidir, pues, o que entra en vigor una reforma o que está a punto de entrar otra. Y entonces, pues siempre aquí hay una riqueza a la hora de los elementos que se tienen para debatir en el derecho concursal. Y realmente estamos en una encrucijada, nos movemos en una situación legislativa en la que tenemos un texto refundido muy joven, con apenas 15 meses de vigencia, un texto refundido además que mantiene en vigor provisionalmente 3 artículos de la ley concursal derogada, y además 3 artículos en una versión anterior al 30 de septiembre de 2014, que tiene su curiosidad el legislador español a la hora de hacer esto, tienen que ver con algo que luego comentaré, obviamente. Tenemos en estos momentos, pues aquí estáis en estos momentos todos con mascarillas, tenemos una legislación especial derivada de la pandemia que todavía está en vigor. ¿Os acordáis aquel decreto ley 16-2020, hoy ley 3-2020, que sigue en vigor? Hay una serie de normas especiales que se anteponen al texto refundido en este caso, y que están en vigor algunos hasta final de este año, ya le queda poco, otros hasta marzo de 2022, y además tenemos una reforma reciente de la Ley 3/2020, con esa nueva patada a seguir, hasta junio de 2022, en toda la materia de la obligación de presentar el concurso y la prohibición de concurso necesario. ¿Quién se acuerda ya del concurso necesario en esta sala? Obviamente no es materia de las jornadas. Tenemos una patada a seguir y quizá en junio nos volvemos a encontrar un poquito antes con otra norma que modifique esta cuestión. Y con esta realidad que tenemos ahora vigente, este texto refundido, esa ley concursal con
unos articulitos a la hora de nombrar la administración concursal y la legislación especial, tenemos ahora una espada de Damocles que sin duda se va a tratar en estas jornadas, como es ese anteproyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal que vio la luz en agosto, que nos alarmó a unos cuantos, supongo que en esta sala habría gente que se alarmaría, y que va a tratar de transponer la directiva esta 2019-1023 del Parlamento Europeo y trata de actualizar el derecho español en el marco de lo que se entiende que tiene que ser el derecho de insolvencia europeo. Y en estas líneas, texto refundido, legislación especial y espada de Damocles, esto que nos viene probablemente a mediados de 2022 en la forma que estamos viendo en el anteproyecto o posibles reformas que, desde mi punto de vista, ojalá se hagan en el mismo, pues será lo que a lo largo del ejercicio que viene tendréis que manejar cuando estéis interviniendo en procesos concursales desde las distintas perspectivas y que sin duda van a tener un reflejo importante en las discusiones, en los coloquios, como decía Javier, que se van a plantear. La primera mesa, la que vendrá a continuación, son las alternativas al concurso, la reestructuración preventiva. Se apuesta en el anteproyecto, y esto es uno de los ejes, y este no creo que se cambie mucho, por el preconcurso, pero ya en una modalidad que casi se puede acabar definiendo como el nuevo concurso, ¿verdad? Yo creo, estas son las octavas jornadas, pero yo he venido con el turno de actuación profesional al formato anterior, al formato de la formación que se hacía, no se concentraba en un congreso. Sí. Yo creo que la primera que vine, allá por 2009, no teníamos nada del preconcurso. El preconcurso no nació en el primer momento de la ley concursal, luego empezó a venir en pequeñas dosis en 2009, en 2011, en 2013, 2014, 2015 y 2020, y se ha ido configurando en una línea dirigida a intentar que determinadas, sobre todo empresas, no vayan al agujero del proceso concursal que va a acabar indefectiblemente en liquidación y se intente una salida negociada, una refinanciación y se intente una salida convencional, siquiera en ese momento preconcursal. Y lo que se ha ido haciendo en distintas dosis es básicamente adelantar a un momento preconcursal los efectos de la declaración de insolvencia que, digamos entre comillas, benefician al deudor, sobre todo aquellos que limitan de alguna forma a los acreedores. Y de esta forma hay acreedores que se veían limitados en sus facultades de agresión del patrimonio del deudor sin que este deudor fuera declarado en concurso. Y repito, esto, los efectos positivos, no tanto los efectos negativos para el deudor, en el sentido de que él seguía funcionando, había activado el mecanismo preconcursal correspondiente, comunicación previa como instituto auxiliar, acuerdo de refinanciación o, en su caso, acuerdo extrajudicial de pagos, y entonces, bueno, pues intentaba transitar ese periodo preconcursal para tener una salida y no abocarse a liquidación. Y sobre esto se hablará en la mesa, pero es que ahora lo que viene ya es una profundización absoluta en materia de preconcurso. Se aumenta el plazo, ya no son aquellos 3 meses de la comunicación previa, bueno, se propone el aumento a incluso 12 meses en esta situación. Se va a tratar de incidir en materia contractual a la hora de resolver contratos en interés, no del concurso, sino del preconcurso de cara al deudor. Incluso se va a poder plantear discusiones sobre la masa pasiva, repito, en un momento preconcursal. Y para eso, ojo, que aquí es una de las polémicas que se puede plantear, se trae la figura del experto en reestructuraciones. Ya los compañeros de Barcelona ya lo habían intentado plasmar en aquellos intentos jurisprudenciales, sobre todo residenciados a principios de 2021 y finales de 2020, el famoso PRIPAC y el experto independiente, que no estaba previsto legalmente, pero que se podía nombrar. En Barcelona se hacía así, en Madrid se hacía de otra forma, sin el nombramiento del experto independiente. Bueno, pues está aquí ya este experto en reestructuraciones. Y ojo, que aquí hay una primera polémica, porque parece ser del anteproyecto que se desprende que este experto en reestructuraciones, este administrador preconcursal, parece ser que va a necesitar una formación con un contenido claramente economista. Estamos en un foro de economistas, pero aquí en el foro yo estoy viendo muchos abogados y parece ser que la formación jurídica básica se puede llegar a quedar fuera de este experto en reestructuraciones, ¿vale?
Y se define este plan de reestructuración, es uno de las claves de bóveda de la directiva que se quiere fijar, que elimina los dos institutos preconcursales que tenemos, el acuerdo de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos, y define pues, el nuevo preconcurso, que en realidad, luego debatirán mis compañeros, se acaba convirtiendo en un nuevo concurso dirigido a la viabilidad de empresas en un momento previo. Pues esto es la primera mesa. La segunda mesa, también preocupante, por lo que va a hablar, no por la mesa, obviamente, nos habla de hacia un procedimiento concursal económico, el nuevo procedimiento abreviado o simplificado. Se apuesta por una modalidad que por fin cobra una autonomía dentro del procedimiento del concurso. Ahora tenemos un concurso ordinario y un concurso abreviado con ciertas peculiaridades, con un acortamiento de plazos, pero no tiene una autonomía esencial frente al concurso abreviado. Y ahora se apuesta por un procedimiento especial para microempresas. Y dentro de ese procedimiento especial están aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores y unos ingresos anuales inferiores a 2 millones de euros. Aquí hay había abogados que habrán representado empresas y tenemos muchos economistas en sus distintas ramas que están asesorando empresas. Os podéis visualizar en estos momentos el gran número de empresas que está dentro de este elenco que va a definir el nuevo procedimiento. Y el nuevo procedimiento, pues probablemente sea criticado. Me imagino que la mesa hablará sobre esto. Se ha hablado de muchas cosas. Yo lo primero que me genera a mí como jurista, que he tramitado concursos y que sigo vinculado a este mundo de la formación, es desasosiego. Porque es un procedimiento rápido en el que no puede que no intervengan profesionales asistiendo a los deudores, que puede que no entre la administración concursal en juego, es decir, que no se nombre una administración concursal, una intervención mínima del juez, un procedimiento escrito, unos trámites electrónicos, unos programas de cálculo de las masas pasivas que tendrán que estar a disposición de las empresas con o sin profesionales que les asesoren, me imagino, en herramientas que pongan en marcha el Ministerio de Justicia, y una plataforma para liquidar rápidamente empresas. Yo no sé si esto será un instrumento adecuado, pero a mí se me antoja complicado pensar en que un deudor en insolvencia, con una pluralidad de acreedores, un deudor que encaje dentro de este concepto de empresas que os he dicho, pueda gestionar un procedimiento de insolvencia sin una administración concursal que ponga un orden dentro de ese procedimiento de insolvencia. Se me ocurren un montón de posibilidades de que se pueda llegar a cometer un fraude en la declaración de acreedores, problemas de acreedores que no tengan dónde poder reclamar, y todo esto está grabado con la previsión de que puede que estos procedimientos no se presenten con profesionales del derecho que puedan, es decir, abogados y en su caso un representante procesal, un procurador, que pueda llevar de la mano a este deudor para, a través de esos trámites electrónicos rápidos, procedimiento escrito con una intervención mínima del juez, pues se pueda solucionar el procedimiento de insolvencia. No me parece el mejor mecanismo, pero bueno, esto es a lo que ha llegado el prelegislador y hay quien sugiere que esto sea corregido en alguna manera. En la segunda mesa pues os podrán hablar de ello. La tercera mesa, que también arranca con algunas de las cosas que he dicho, pues habla del estatuto, o el nuevo estatuto de la administración concursal. Esto es otra de las claves de bóveda del procedimiento concursal. Yo lo he dicho y creo que lo he dicho en este foro muchas veces, y yo creo que es un denominador común entre lo que consideramos los magistrados o lo que consideran los magistrados de lo mercantil. La administración concursal es la base, la columna esencial de todo el procedimiento concursal, y siempre hemos sostenido que la administración concursal tiene que estar suficientemente protegida, tiene que estar suficientemente retribuida para que tengamos una administración concursal solvente, una administración concursal profesional, porque se forma el que le renta esto de la administración concursal, y que pueda ser eso, un organismo auxiliar del juzgado, en la terminología del latín, un amigo de la curia, amicus curiae, para que, desde un punto de vista objetivo, lleve a cabo un procedimiento de insolvencia en el que ponga de acuerdo al deudor con sus acreedores o liquide, conforme a las normas legales, el patrimonio del deudor entre sus acreedores.
Como bien sabemos, esto no es algo que se ha respetado por el legislador. Todas las reformas, o casi todas, hay algún brote verde, pero casi todas las reformas relativas a la administración concursal han perjudicado la posición del administrador concursal, que ha visto cómo su retribución iba degradándose, sus facultades o sus obligaciones iban aumentando y sus derechos iban también reduciéndose. Sobre esto se ha debatido mucho, probablemente esa ausencia de lobby en el proceso legislativo y esa profundización en el reforzamiento de la figura de determinados acreedores, pues ha tenido algo que ver. Pero esto es uno de los ejes del debate. Si queremos un derecho concursal decente, tiene que haber una administración concursal protegida y que le rente el hecho de intervenir como profesional en los procedimientos. Pero bueno, estamos en esta situación. Antes hablaba de los artículos de la ley concursal anteriores al 30 de septiembre de 2014 que siguen en vigor en estos momentos con 15 meses del texto refundido. Y esto tiene que ver con lo que ha dicho la administración concursal. Yo todavía recuerdo, allá por septiembre de 2014, aquel titular en el periódico que decía que el juez dejará de nombrar a la administración concursal, y eran titulares en los digitales y en los distintos periódicos, como si esto fuera una suerte de perjuicio para el concurso de acreedores y que la solución fuera, o era entonces, que el juez dejara de nombrar la administración concursal. No ha sido así. Acordaos que aquella ley preveía un plazo reglamentario de 6 meses para ese desarrollo reglamentario que hacía entrar en vigor aquella ley, que acababa el 30 de abril de 2015, y aquí estamos en diciembre de 2021 sin que el desarrollo reglamentario se haya realizado. Y de hecho el texto refundido entra en vigor manteniendo la vigencia de aquellos artículos. Y en esa situación estamos. Y sobre esa situación se hablará. Se hablará sobre la actualización, en su caso, del arancel, la activación de la cuenta de garantía de depósitos desde un punto de vista de toda España. Recordad que el turno de actuación profesional lleva mucho tiempo por delante realizando esta cuenta, por delante de la previsión legal que todavía no se ha implementado, con efecto en Euskadi. Y como brote verde que os señalaba anteriormente, pues este anteproyecto prevé algo que quizá cambia la tendencia en este sentido. Fijaos que la retribución de la administración concursal se rige por 4 principios. El principio de exclusividad, no se puede cobrar más de lo que se marque por el juez; el principio de limitación; el principio de eficacia, la cuenta general de depósitos; y el principio de eficiencia. El principio de eficiencia, hasta ahora, tal y como está previsto, consiste en que si el juez señala una X, en función de los parámetros económicos de la unidad que está en insolvencia, esa X se puede modificar, pero solo a la baja, en función de determinadas cuestiones que la administración concursal no realice de manera positiva o no realiza de manera tan bien. Bueno, pues en el anteproyecto se prevé que esa eficiencia ya pueda ir en doble sentido, a la baja o al alza, en función de que se consigan determinados resultados o hitos en el concurso. Repito, con la labor de la administración concursal. Algún brote verde teníamos que tener. La cuarta mesa, y no, voy acortando, habla del concurso de acreedores como mecanismo residual. Tiene mucha importancia porque aquí se meten en una suerte de cajón desastre determinadas instituciones que tienen un interés, sobre todo para la administración concursal. Yo me queda en un primer momento la idea de la escasa importancia que ya se va dando a la fase común. La fase común, la determinación de los créditos concursales, es algo que no atrae la atención del legislador, en el sentido de que lo que hacemos es pues, una rapidísima liquidación, pagar los créditos contra la masa, en su caso los créditos con privilegio especial, y discutir qué créditos contra la masa se van a pagar y cuáles se dejan de pagar. Todo esto que se estudiaba con vamos a determinar los créditos con privilegio general, los ordinarios, los subordinados, pues es algo que se va perdiendo importancia, porque la realidad económica hace que estos créditos sean retribuidos, si lo son, en escasa cuantía. Se afrontan de una manera, a mi juicio, positivo, y de esto hablará en la mesa, los concursos sin masa, en el sentido de que, ha sido muy cómodo para muchos deudores esta historia de la triple declaración de insolvencia,
de conclusión del concurso por insuficiencia de masa y de disolución y extinción de la persona jurídica en un mismo auto, así como para los magistrados del mercantil. Para mí lo fue en su momento y para los que están ahora en activo también, en el sentido de que viene un concurso y no lo quitamos. El deudor que viene con el abogado, con el asesor económico, pues también está muy bien, porque llegas aquí y en un minuto en un día se ha borrado la extinción y luego ya me buscarán las responsabilidades por detrás, que de esto se ha debatido mucho y se debatirá en su caso en la mesa. Pero ahora lo que se prevé en el anteproyecto es, bueno, vamos a ver un poquito de por favor. Lo que vamos a hacer es, el juez recibe esto, percibe la situación de insuficiencia de masa, publica un auto en el que fija el pasivo y da audiencia a los acreedores. Los acreedores de los que tengamos constancia. Aquí no entra en un principio la administración concursal. Y entonces se ofrece un plazo para los acreedores, aquellos abogados que tenéis clientes, o aquellos economistas que tenéis clientes que veis como los deudores de vuestros clientes van desapareciendo, pues tenéis aquí una posibilidad de reaccionar, estar atento al registro público concursal para que en un plazo, el plazo legal que se concede, acudir al juzgado para decir algo, levantar la mano y decir cómo va esto. Y entonces el juez, cuando se proteste, se presenten alegaciones por los acreedores, podrá valorar, en su caso, el nombramiento de una administración concursal. Es una corrección de este mecanismo, que ha sido un mecanismo sin duda positivo, pero que quizá tiene excesos en la práctica habitual. Mirábamos otro día el número de concursos en Bilbao y el número de concursos declarados y concluidos era importante en este sentido. Y también es un recao que dejo para esa cuarta mesa, esa posible discusión que se puede plantear en otra sede, porque aquí esta, repito, es un cajón desastre, que es la sede de rendición de cuentas. Esto ya, el anteproyecto, no sé cómo se tratará esta cuestión, pero aquí tenemos una realidad, que es el texto refundido de la ley concursal, que en sede de rendición de cuentas ha generado un cambio importante. Acordaos que la rendición de cuentas en la ley concursal anterior se dividía entre una parte explicativa y una parte numérica, ¿vale? La parte explicativa se ha cambiado, incluso pues, se retuerce un poquito para controlar a la administración concursal, sobre todo a la hora de la discusión que se puede plantear sobre su honorario y si su honorario en sede de insuficiencia es imprescindible para liquidar o no. La parte explicativa se mantiene en la rendición de cuentas, pero la parte numérica se ha ido a otro sitio, al informe de conclusión. Y hay interpretaciones jurisprudenciales, en A Coruña, por ejemplo, en relación a este cambio legislativo, que nos viene a decir que, ojo, que la rendición de cuentas ya no tendría que ser la rendición de cuentas que ha venido planteándose en los juzgados de lo mercantil hasta ahora. Aquí, en la rendición de cuentas, esto era una aspiración antigua que algunos magistrados mantuvieron o mantuvimos en su momento. La rendición de cuentas lo que tiene que verificar es que lo que se rinde es lo que realmente ocurrió, ¿de acuerdo? Lo que tiene que perseguir es, en su caso, si tiene que perseguir algo, es la oscuridad o la falta de claridad en una rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas es como el gestor de patrimonios ajenos, lo que tiene que hacer es decirnos lo que ha hecho con las facultades conferidas en el auto judicial y cómo ha gestionado el patrimonio ajeno. Y ahí se acaba la rendición de cuentas. Las discusiones sobre los pagos que se hayan realizado y sobre las eventuales alteraciones de los órdenes de la prelación de pagos, vencimiento o de sede de insuficiencia, eso ya no debe verificarse en la oposición a rendición de cuentas. Esto es una sentencia de A Coruña que puede marcar una línea jurisprudencial en este sentido. El acreedor que se vea ilegítimamente privado de su derecho al pago, lo que tiene que hacer, es lo que se sostiene, primero reaccionar ante los informes trimestrales. Se entiende que los informes trimestrales cobran importancia a la hora de marcar una información clara y en el momento en que no haya sido pagado, el recurso para el acreedor, que se ve como su pago queda pospuesto, pues es la acción de responsabilidad de administración concursal ante el juez del concurso en un procedimiento rápido en el que se codemande también a la entidad aseguradora de la administración concursal. Ahí lo dejo y supongo que en esta mesa se pondrá sobre la mesa esa posible interpretación. Si no, a quien le interese lo puede preguntar. Y por último, para no comer tiempo a la primera mesa, la última de las mismas hablará sobre el concurso de personas físicas y el beneficio de pasivo insatisfecho, otro de los ejes principales de la directiva de reestructuración.
todo el preconcurso y la conocida como segunda oportunidad. Ya sabéis que en estos momentos tenemos un complejo sistema caprichoso desde mi punto de vista, por efecto de las idas y venidas del legislador, en el que tenemos un tránsito siquiera complejo por un momento preconcursal, un momento concursal y un momento postconcursal para llegar al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. A quien asesora a una segunda oportunidad, pues siempre va a decir tienes que empezar por el acuerdo extrajudicial de pagos. Es una cuestión compleja que, a pesar de la complejidad procesal, tiene un recorrido, porque tiene un recorrido y algunos de vosotros ya habréis estado en concursos de personas físicas donde se consigue un beneficio de exoneración, un perdón de las deudas de importancia. Aquí siempre hay que poner de manifiesto que, ojo, fijaos, que en el régimen especial, dentro del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, la última decisión que se puede adoptar para ver si se han pagado los créditos que se han aplazado y, por ende, si se perdona y se exonera definitivamente todo lo anterior, esto es un auto que pone el juez del concurso, juez de lo mercantil o juez de primera instancia de cualquier juzgado donde se tramiten concursos de personas físicas, y que este auto no es susceptible de recurso de apelación, que tiene una importancia supina a la hora de no unificar criterios sobre la materia, con lo cual el recorrido práctico es muy importante. Y aquí, y ya finalizo hablando de lo que habla la directiva, siempre hemos tenido el problema del crédito público. Si el crédito público, que aquí está rabiosamente protegido o se intenta proteger en la ley, se va a incluir o no en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y aquí las interpretaciones jurisprudenciales de los compañeros han ido principalmente, de manera general, con excepciones, en la vía de incluir el crédito público en el beneficio, es decir, que se incluye en el plan de pagos y lo que se perdona también el crédito público. Esto se ha hecho antes del texto refundido, pues basándose en una contradicción legislativa de los artículos correspondientes de la ley concursal, el 178 bis antiguo, que había una contradicción, y a partir de ahí se hizo una interpretación jurisprudencial que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2019, si no me falla la memoria. Ese error de redacción se corrigió en el texto refundido, pero surgió otra interpretación de los compañeros muy interesante, con la conocida como doctrina ultravides, o el exceso en la delegación legislativa que hizo el Parlamento al Gobierno, entendiendo que el legislador no podía modificar esa interpretación jurisprudencial y acabando con una no aplicación de la nueva normativa del texto refundido, cuya consecuencia práctica era que el crédito público sí que se incluía en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, y ahora tenemos este anteproyecto que ya corrige esa contradicción, sigue corrigiéndola, y que ya no es el instrumento legislativo del texto refundido, que es una delegación. Con lo cual, pues ya se supone que queda fuera de juego esta teoría del exceso en la delegación legislativa ultravires. Y entonces, pues en esta mesa se hablará de eso, y se hablará de otro elemento fundamental que viene en la directiva, que son la segunda oportunidad pivota sobre dos elementos: la buena fe del deudor, o la poca mala fe, si me permitís, y el sacrificio patrimonial. El deudor, para alcanzar la segunda oportunidad, tiene que perder todo su patrimonio. Pues ojo, que el anteproyecto recoge elementos de la directiva que permiten excepciones en ese sacrificio profesional, y que van dirigidos en que se respete la vivienda y que se respeten los elementos esenciales para el desarrollo de la actividad económica a la que se dedica el deudor. La otra transposición no es correcta, porque si uno se lee la directiva se ve que entre los créditos que se excepcionan de la exoneración no está el crédito público, y en el anteproyecto sí que está el crédito público, que será la otra cuestión que probablemente acabe dentro de la reforma legislativa. Y esos dos elementos, pues se entiende que son de importancia. Pensad en una segunda oportunidad en la que se perdonan casi todas las deudas, el crédito público sí o no, pero uno salva su vivienda y sus elementos o sus bienes esenciales para el desarrollo de la actividad económica. Y todo esto sin recurso, con la mera decisión del juez de primera instancia o el juez de lo mercantil. En fin, no quiero comer más tiempo, con esto doy por terminada la exposición y muchas gracias por la atención prestada. Muy bien. Muchas gracias, Samuel.
Pues ya,